¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Marvin Melgar, presidente de Coexport, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Un placer estar acá en debate. Un saludo a toda tu audiencia. Muy bien, vamos a hablar de varios temas, pero principalmente el de las exportaciones. Obviamente hay un informe del Banco Central de Reserva en el cual detalla que en septiembre El Salvador acumuló 5.688.9 millones en exportaciones. Esto Sí. Comparable a otros años, pues ¿cómo lo analizan ustedes? Ok, gracias, Eduardo. Bueno, en efecto, las exportaciones acumuladas de enero a septiembre de este año 2022, de acuerdo al reporte del Banco Central de Reserva, acumulan 5.688.9 millones y equivalen a decir 757.6 millones más que el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento de un 15.4% en los valores de exportaciones. Los volúmenes de exportaciones crecen un poquito menos, crecen a un 0.3, pero ya más adelante vamos a ver las implicaciones, cómo es que ha venido El Salvador creciendo en sus volúmenes de exportación a lo largo de los años, y vamos a ver que el comportamiento de las exportaciones al día de hoy pues son considerables. Estos datos, al verlos así nomás, pues parecen fríamente, pues no se puede decir todo lo que ha pasado en los últimos 3 años y cómo nos hemos venido acostumbrando, dijéramos, a ir sorteando las sucesivas crisis que desde el 2020, después de la pandemia, desde el inicio de la pandemia, nos venimos, ¿verdad? Primero tuvimos el cierre de la producción, hubo sectores que estuvieron cerrados, que nos exportó, se cayeron nuestras exportaciones y posteriormente a eso, el siguiente año, pues vino el crecimiento, el rebote o la recuperación, dijéramos, pero en ese interín lo que pasó también fue que se desajustó la cadena logística y se encarecieron los fletes. Para decirle algo, Eduardo, un flete de China, originado en China, pasó en esos tiempos de $2,000 a $20,000. Entonces fueron una cosa tras otra. Luego de eso, de todo el desajuste logístico, unos contenedores se quedaron por un lado, otros por otro. Hubo problemas para abastecerse de materia prima y para poder entregar pedidos oportunamente, además del cierre. Ya en el 2021, que nos estábamos recuperando, iniciamos un proceso inflacionario. El subpetróleo subió, jaló los demás commodities y todo eso pues vino a encarecer los principales productos de exportación y también en el caso nuestro, que el 95% de nuestras exportaciones son industriales, son hechas en las fábricas, importamos materias primas y esas pues tuvieron su consecuente alza. Así las cosas, entramos al 2022 y creíamos que ya todo iba a mejorar. En el caso de la inflación, que teníamos una inflación galopante al inicio de año, y ahí pues se agudiza con el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que eso pues vino a poner todavía más complicado las producciones de granos agrícolas, ¿verdad? Productos agrícolas originados en esos países. Se hubo encarecimiento aún más de esos productos y hemos pasado todo lo largo de este año pues con esas incertidumbres, ¿verdad? Al día de hoy, igual el país, y no solo el país, sino que el mundo entero está en una gran incertidumbre con respecto a lo que va a suceder el próximo año. En cuanto a los números de estos 5.688.9 millones, la industria manufacturera ha acumulado 5.417.2 millones, superando 13.9 lo exportado a septiembre de 2021. El sector manufacturero pues es de los más importantes. Exactamente, o sea, nosotros somos 100% manufactureros, ¿verdad? Todo lo hacemos aquí en fábricas, ¿verdad? La producción agrícola es pequeña, no somos como en los demás países de la región, pero cerrando el capítulo anterior con estos datos de exportación y con estos datos que tenemos es para que el país y los empresarios y los salvadoreños y todos nos pudiéramos sentir muy contentos y muy satisfechos porque en estos 3 años hemos aprendido a ser más resilientes, nos hemos fortalecido más
el salvadoreño ha tenido la capacidad de adaptarse y de estar a la altura de las necesidades para enfrentar los retos que se le han presentado. De hecho, tuvimos dentro de esos periodos muchos intentos nuevos de empresarialidad, ¿verdad? De nuevos emprendimientos, sí. Gente que inició sus negocios, que empezaron a vender en línea, que han puesto ya sus emprendimientos en otro nivel. Y en fin, las crisis pues siempre vienen de alguna manera a ayudar a que la gente salga adelante. Y el salvadoreño pues es un ejemplo, y creo que también en otros países la misma situación ha hecho que se entreguen más al trabajo productivo en sus países para poder salir adelante. Veía también los sectores, aparte obviamente del manufacturero, que es el que estamos hablando, aparecen con un importante aporte: maquila, productos alimenticios, textiles, caucho y plástico, que son, digamos, en los rubros que el BCR reporta en sus informes. Sí, el caso de la maquila y la industria textil de confección es la que más crece. Dijéramos, ellos fueron los que estuvieron afectados, pero después se tuvo un incremento sustancial en el 2021 y hoy en el 2022 pues son consistentes sus crecimientos, ¿verdad? Lo mismo con el plástico y los alimentos. Nuestros principales mercados destinos de exportación siguen siendo tradicionalmente dos mercados, los cuales debemos cuidar muchísimo. Uno es la región centroamericana y el segundo los Estados Unidos. Correcto. En la región centroamericana el comercio pues se ve siempre beneficiado por todo el tratado que tenemos, ¿verdad? Y por todos los procesos de integración que iniciamos hace 60 años y que al día de hoy es importante resaltar la importancia que reviste que el gobierno tome la decisión, y tomó la decisión positivamente para entrar al proceso de unión aduanera profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Ya Guatemala y Honduras han iniciado su proceso de unión aduanera y con eso mismo han mejorado sustancialmente su comercio binacional. En un 36% mejoraron sus operaciones comerciales. Se espera que El Salvador se integre y que también se integre Nicaragua como testigo, dijéramos, como para poder integrarse más adelante. Todos esos procesos de integración centroamericana son importantes porque ayudan a la facilitación comercial y ayudan a que el comercio entre nuestros países sea más fluido y haya por ende mayor crecimiento. Con los Estados Unidos la gran ventaja es el tratado que tenemos de libre comercio, la importancia que reviste, es el principal comprador que tenemos en la región y es, dijéramos, la economía más grande del mundo hoy por hoy y a la que tenemos acceso desde Centroamérica por ambas vías, por ambas costas, ¿verdad? Entonces, esa ubicación privilegiada geográfica que tenemos en Centroamérica, debemos siempre todavía de sacarle más provecho y ver cómo podemos exportar más a los Estados Unidos. Incluso veía en los datos que las ventas hacia Centroamérica que usted menciona crecieron en 16.2%. Sí. Y según la estadística, los productos más exportados del Salvador, ¿vea? Siempre en el área manufacturera, camisetas, suéter, artículos de plástico, microcondensadores electrónicos. Ese me llamó la atención, azúcar de caña también. Sí, todos esos productos experimentan crecimiento, ¿verdad?, en la región, y Centroamérica obviamente representa grandes crecimientos. Voy a buscar aquí unos datos que traigo, que en el caso de las exportaciones, para ir contrastando estas informaciones. En el caso de la exportación, de los crecimientos que ha tenido las exportaciones, nosotros crecemos de septiembre del 2021 contra septiembre del 2022, correcto. Un 16%, un 15.4%, lo podemos promediar en un 16%, pero el crecimiento promedio del país de las exportaciones del 2008 al 2022 es del 3%. Okay. O sea, ese es el promedio, o sea que nosotros estamos creciendo 4 veces arriba del promedio y el crecimiento que tenemos de septiembre del 2021 a 2022 es del 5%, o sea que ese crecimiento que se da en el último año es muy importante, estamos hablando del volumen, ¿verdad? Y en el caso de las del comercio con Guatemala, por ejemplo, nosotros vemos que
aquí lo tengo. El crecimiento promedio de las importaciones de Guatemala es del 3% y el crecimiento promedio de las exportaciones de El Salvador a Guatemala es del 9%. Entonces ahí triplicamos lo que nosotros le compramos con lo que nosotros le vendemos a Guatemala. Y en el caso de Honduras, sí es tablas, dijéramos, ¿verdad? Porque le importamos un 9% del crecimiento de ellos y el crecimiento de exportaciones a Honduras es del 9%. En el caso de Estados Unidos, también Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento mayor que nosotros. Ellos crecen 4.4% de sus exportaciones acá y nosotros 2.6%. Pero ese es el gran reto, que nosotros podamos ir directamente a esos mercados gracias al tratado que tenemos con los Estados Unidos y ver cómo pasamos de las categorías de los nichos en los que nos encontramos a otros nichos. Ahora, Marvin, sí tenemos oportunidad de crecer, porque una cosa es la cantidad y otra cosa es el volumen. En los volúmenes todavía estamos bajos. Sí, el crecimiento, como decimos, los datos son que el crecimiento que tenemos es en valores, correcto, ¿verdad? Que los valores son el 15.4% y el volumen es únicamente un 0.3%, pero con los datos que estoy viendo, que estamos compartiendo, vemos que el crecimiento en volumen de las exportaciones salvadoreñas, el histórico, dijéramos, es del 2.6%. Y que el crecimiento del volumen de las exportaciones salvadoreñas en el último año es del 4.4%. Entonces sí hay una consistencia, estamos creciendo en valores más, ¿verdad? Porque pues, se está comprando más caro y se está vendiendo más caro. Y el crecimiento en volumen sí es considerable también. Ahora, tenemos todavía mucha oportunidad de crecimiento para que las empresas puedan aprovechar el Tratado de Libre Comercio, el comercio en la región con este tema de la apertura en las fronteras. O sea, hay oportunidad donde se pueda sacar más provecho. Sí, definitivamente, ¿verdad? Mirábamos que el país va caminando en esa decisión tomada por ingresar a lo que es la Unión Aduanera. Esa decisión política, pues pareciera insignificante, es de mucho beneficio para el país porque va a posibilitar el crecimiento comercial entre los tres países. Vamos a integrar una zona aduanera común entre Honduras, Guatemala y El Salvador y eso va a venir a potenciar el crecimiento de nuestra economía, de nuestras ventas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces sí tenemos oportunidades, las demás oportunidades con los demás países que integran la región de CAFTA-DR, como que es República Dominicana, los demás países de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, perdón, y Costa Rica. Y México, que ha sido, dijéramos que después del tratado que se firmó con México, hemos aprovechado muy poco las oportunidades que ese mercado nos da, pero que está ahí, ¿verdad? Y que en su momento va a ver cómo se le puede sacar también un máximo provecho a ese tratado. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Marvin, veíamos las estadísticas, decíamos que ha presentado el BCR, las que usted comparte también. Hacia Guatemala se ha exportado 131.6 millones adicionales, asegura el Banco Central. Se destaca que el saldo en exportación a Honduras y también a Nicaragua, según el informe que ha presentado el BCR, tiene un balance positivo en 171.1 millones de dólares y 21.9 millones respectivamente, o sea, menos a Nicaragua que lo que con Honduras está haciendo comercio. Por lo menos todos estos datos que estamos mencionando son en comparación a 2021. Es correcto, sí, esos datos son relacionados o vinculados al desempeño de nuestras exportaciones al 2021, ¿verdad? Y representan, como ya dijimos en un principio, en total un 15.4% del valor de las exportaciones. Con eso así nosotros estamos proyectando cerrar el 2022 con un estimado de 7.600 a 7.800 millones de dólares.
A eso le sumamos por aparte la estimación que se tiene de lo que son las exportaciones en servicios, que aunque no tenemos datos del Banco Central de Reserva, porque el Banco Central no las documenta, ¿verdad? Entonces estamos hablando que pueden ser 2.500 millones de dólares, un poquito más. Por primera vez estaríamos cerrando arriba de los 10.000 millones de dólares en exportaciones, lo cual es una meta que Coexport se había propuesto en un plan que hicimos hace algunos años y que proyectábamos que para el 2016 íbamos a estar exportando los 10.000 millones de dólares, cosa que no sucedió, nunca llegábamos a los 6.000 millones, siempre nos quedábamos ahí, incluso el año de la pandemia, el 2020, retrocedimos, ¿verdad?, a 5.089 millones de dólares. Y ya en el 2021, pues que fue el crecimiento, ¿verdad? Y hoy estamos pues ya por cerrar con arriba, si así las cosas, si Dios quiere que así fuera, estaríamos hablando de un crecimiento de entre 7.600 y 7.800 millones de dólares. Si le sumamos los servicios, como Silvia Cuellar ha dicho en otros medios, estaríamos cerrando con exportaciones por arriba de los 10.000 millones de dólares, lo cual es inédito. Y sí sería por primera vez, ¿verdad? Sí. También veía en los datos que decía que las importaciones a septiembre 2022 ascendieron a 13.488.2 millones, lo que estaría representando un 24.4%. Como usted decía, los principales proveedores, Estados Unidos, 3.959.4 millones de dólares. Sí. Y luego, lo cual representa un 33.9% de crecimiento. Sí. O sea, este tema del desbalance pues, entre lo que exportamos y lo que importamos, pues es una situación real. O sea, dependemos muchísimo de las importaciones en el país. Sí, siempre ha sido así, ¿verdad? El país tiene una balanza comercial desfavorable en el sentido de que importamos más de lo que exportamos. O sea, somos una economía, una sociedad más consumista. Y tenemos el doble de productos importados en valores que lo que exportamos. Eso nosotros lo compensamos con las remesas, ¿verdad? Y es así como a la hora de ver la balanza de pagos, pues sale equilibrada, porque las remesas han sido siempre pues, muy buenas. Las remesas han tenido una tasa de crecimiento en los últimos 15 años de un 7%, ¿verdad? Y ahorita, a septiembre, están creciendo 7% después de crecer el año anterior creo que como 30 y pico por ciento, ¿verdad? Entonces, ese factor de las remesas en El Salvador y en la región también ha sido un factor determinante para el crecimiento y sostenibilidad de los volúmenes de exportación salvadoreños a la región. Porque así como El Salvador ha captado remesas provenientes de los Estados Unidos, los demás países vecinos también han recibido igual crecimiento en sus remesas. Entonces ha habido en el mercado, dijéramos, regional, una mayor capacidad de compra y ahí le hemos aprovechado a los productores salvadoreños que hemos logrado vender nuestros productos en la región. Por eso el crecimiento en las exportaciones es mayor hacia Centroamérica que hacia los Estados Unidos. Mire, también veía que el principal proveedor, decíamos, nuestro, en la parte de Estados Unidos, el segundo lugar es China. China con 2.198.9 millones y el tercero es Guatemala. Guatemala con 1.411.2 millones. Quizás el tema de Guatemala es mucha fruta y mucho producto que no producimos nosotros, que viene vía furgón y vía terrestre. Es correcto. Sí, la importancia entre la economía de El Salvador y la economía de Guatemala es determinante porque pues, estamos en una vinculación y una interdependencia histórica de necesidades, ¿verdad? Entonces lo que no se produce acá se produce allá y viceversa. Y ahí es donde le comentaba en el segmento anterior que el crecimiento de las exportaciones de Guatemala a El Salvador es del 3% y la tasa de crecimiento de las exportaciones de El Salvador a Guatemala es del 9%. Aun cuando en valores es mayor, pues la tasa de crecimiento es menor, ¿verdad? Y en el caso de China, sí, China es pues un mercado que nos exporta gran cantidad de productos. Habrá que ver cómo se cierra este año en relación con los Estados Unidos. Recuérdense que los fletes que se han encarecido son precisamente los fletes que vienen de China. Entonces muchos que están comprando materias primas en China, mucha gente se está
buscando proveedores alternos más cercanos para el caso del abaratamiento de los fletes. Además, la decisión de los Estados Unidos de trasladar muchas de sus inversiones en Asia hacia regiones más cercanas hacia su mercado, lo que es conocido como el nearshoring, ¿verdad? También va a tener sus implicaciones en el futuro y probablemente más adelante pues serán otros números, ¿verdad? Hay quienes dicen pues que la economía de China va a ser la principal economía del mundo ya para el 2030 y que en el 2050 las 5 principales economías son totalmente otras, ¿verdad? Son China, India, Brasil, Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto, y no me recuerdo qué otra más, pero ya no son las tradicionales Alemania, Inglaterra, ya están relegadas a un segundo plano. Entonces el mundo está cambiando, ¿verdad? Está en transformación total y habrá que ir viendo, ¿verdad? Cómo se va dando el comportamiento. Ahora, este tema del nearshoring, ¿puede beneficiarnos a nosotros como país individualmente, como región, o va a depender de quién haga las mejores gestiones para, como usted decía, es muy caro lo del flete, se va a buscar operadores más cerca de los Estados Unidos? ¿Podríamos salir beneficiados? Definitivamente, ¿verdad? O sea, no solo El Salvador, sino toda la región, ¿verdad? En América Latina, desde el inicio de la pandemia y desde el inicio de esa tendencia en los Estados Unidos de traslado de las plantas de Asia hacia zonas más cercanas, pues todos los países estamos en competencia, ¿verdad? Por ver si podemos aprovechar o agarrar parte de esa relocalización de plantas, llámese inversión extranjera directa en nuestros países, para poder desde aquí, en función de los tratados que tenemos con los Estados Unidos, poder exportar hacia los Estados Unidos, ¿verdad? No recuerdo ahorita el dato exacto de la cantidad de dólares en juego que hay de incremento de exportaciones solo por esa operación de nearshoring, ¿verdad? El más beneficiado ahorita está siendo México, ¿verdad? Que México, al estar cerquita, ahí nomás, ¿verdad? Tan es así que se refleja en la economía mexicana, se refleja en el sentido de que no padece las grandes devaluaciones que padecen los otros países de Sudamérica, como Colombia, o que Chile, había padecido el mismo México o que había en años padecido anteriores. el mismo México en años anteriores. Hoy México está muy estable en su moneda porque tiene un gran flujo de dinero, de dólares, por las exportaciones que hace a los Estados Unidos, principalmente de vehículos, y además de las remesas que también han sido incrementadas. Entonces México está, dijéramos, es como el mejor escenario. Están ahí poniéndose plantas de fibras ópticas y una serie de artículos que antes se producían en China que probablemente se van a trasladar para acá. Ahora, Marvin, también se puede ir pensando en el tema nuestro, de país, por ejemplo, ver hacia otro lado para importar algunos insumos necesarios, como por ejemplo para nuestra agricultura, el tema de los fertilizantes, que es tan caro traerlo, y sobre todo en las zonas en conflicto, Ucrania, Rusia, y que dependen también de combustible, el producto, y que por eso es tan elevado, hacia algunos esfuerzos que se están haciendo en Sudamérica, donde los están comercializando, para tener otra ruta para abastecernos. Sí, de hecho, aquí la gran apuesta en Centroamérica es el encadenamiento productivo en la región, ¿verdad? O sea, si nosotros analizamos los canastos, dijéramos, o sea, las ofertas exportables de cada uno de los países, vamos a ver que somos complementarios y que no, en algunos sí competimos, pero en otros somos complementarios. Entonces, la idea que venimos trabajando desde FECAEXCA, en la Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica, venimos trabajando en esa apuesta de poder agregarle valor a las exportaciones centroamericanas. Por ejemplo, hay productores de banano o hay productores de muchos productos agrícolas que pudiesen ser transformados en la región y pasar de un país a otro donde se le agregue valor y así incrementar las exportaciones y dejar de ser productores de materias primas o de insumos, sino ya ir más a productos terminados. Entonces, esa es una apuesta que hay que trabajar, que hay que facilitar, que hay que buscar, ¿verdad? Que se generen las condiciones y se creen las políticas públicas para poderlo hacer, ¿verdad?
Eso que le comentaba, bueno, de hecho se da en el entorno de un evento que tuvimos hace 2 semanas de FECAEXCA, que tal vez lo comento así brevemente, sí, con gusto, ¿verdad? Tuvimos ¿Fue acá en el país o fue en Guatemala, Muy bien. fue en la ciudad de Guatemala y en el entorno de la entrega de los premios de AGEX, porque es nuestro homólogo en Guatemala, ¿verdad? Una gremial solo que con un nivel más grande porque exportan 13,000 millones de dólares y es otra, y tienen 1,000 socios y todo. Entonces fue un evento muy, muy bonito. Estuvimos en el Teatro Miguel Ángel Asturias y dentro de los premios, por primera vez, FECAEXCA, que es la Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica, otorga el premio al exportador más destacado en Centroamérica y se lo otorga a una empresa salvadoreña, a Galvaniza, del grupo Ferromax. Entonces nosotros como Coexport los acompañamos a recibir el premio y nos sentimos orgullosos de ser que una empresa salvadoreña haya sido reconocida por primera vez en ese entorno, ¿verdad? Dentro de la Federación de Cámaras de Exportadores de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, FECAEXCA. Así que ahí estuvimos muy complacidos, un evento muy bonito, muy colorido, con la participación de todos los sectores productivos de Guatemala, la presencia del presidente de la República y de los ministros. Un evento lo sentimos nosotros también muy emotivo, porque es una forma de decirle al empresariado: miren, estamos con ustedes, vamos a salir adelante de estas crisis y somos un solo país y vamos a trabajar. Muy bien, vamos a hacer una pausa, una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Marvin, también hay que hablar de un tema que, aunado a lo que hemos estado hablando, el aumento en los precios de los fletes, la guerra en Ucrania, se vino como consecuencia quizás de la guerra, y es los productos derivados de petróleo, pues aumentaron de precio y esto terminó de complicar la misma distribución logística regional y todo. En el informe del BCR dice que los productos derivados de petróleo acumularon 2.186.9 millones de dólares de importaciones de nuestro país. El Salvador pagó 2.186.9 millones, un aumento del 70.2% en valor y 18.7% en volumen. De ahí la decisión del gobierno de fijar los precios, todo porque se viene una situación muy complicada que hasta ahorita se va viendo una estabilidad. Sí, una medida que quizás muy acertada de parte del gobierno de fijar los precios de los combustibles en esta escalada de precios que había, ¿verdad? El petróleo pasó, como tú bien dijiste, de valer $55 el barril a 116, ¿verdad? Y ahorita anda ahí por 89 o por 90, creo, los precios del petróleo, y siguen en una inestabilidad, ¿verdad? Siguen en una inestabilidad. Definitivamente pudo haberse agravado más la situación logística local para la distribución de productos localmente y regionalmente si no se hubiese tomado ese tipo de medidas. Y ese tipo dentro de las 11 medidas que tomó el gobierno para contrarrestar las crisis, creemos que fue una de las más acertadas, ¿verdad? Y las que nosotros reconocemos pues como sector productivo que valieron la pena, ¿verdad? Otra medida que quizás es importante resaltarlo en el entorno de estos 3 años que hemos vivido es la creación del Fondo Firempresa, del Fideicomiso Firempresa, manejado por Bandesal, que en su momento vino a aliviar el pago de planillas para la gente cuando estábamos parados, ¿verdad? Y además vino a dar oxígeno a empresas que lo necesitaban en ese momento con financiamientos a tasas de banca de desarrollo, con 1 año de gracia y con plazos largos, creo que hasta de 10 años. Entonces todo eso dijéramos que son como lo que le corresponde hacer a los gobiernos en momentos de crisis y aquí pues en este caso el reconocimiento de parte de la gremial y todo por las medidas que fueron oportunamente apropiadas, ¿verdad? Tomadas de manera apropiada.
Muy bien, también dentro de los datos llama la atención que las importaciones de bienes de tecnología de la información y la comunicación, la famosa STIC, acumularon 540.8 millones, destacando el tema de las computadoras en importación, es decir, la entrega de las computadoras por parte del gobierno o privado también, porque me recuerdo que durante el periodo de la pandemia se agotaron muchos negocios, no habían y no se estaban produciendo tanto, y llegó un momento en que padres de familia estaban queriendo buscar una computadora para sus hijos y no había. Entonces, al liberarse un poco las medidas de la pandemia, pues se da estos números de importación. Sí, además también de que floreció mucho el trabajo a distancia, ¿verdad? El trabajo desde casa, hubo una transformación en los hábitos de consumo en general, y en el caso de tecnologías de información, pues se multiplicó, ¿verdad? Nosotros estábamos viviendo en el siglo XXI, ¿verdad? Ya teníamos 20 años de estar en el siglo XXI, por ahí le oí decir a un conferencista, pero seguíamos trabajando como en el siglo XX, ¿verdad? Entonces el 2020 nos viene a demandar de que empecemos a usar todas las herramientas que ya teníamos, porque el Zoom ya estaba, Teams ya estaba, y toda una serie de herramientas que nos han facilitado la comunicación, el trabajo a distancia, el cortar los tiempos de andar en los tráficos para poder ser más productivos. Entonces todo eso obviamente se vio reflejado en un crecimiento en las tasas de importación de todos esos productos, ¿verdad? Y sin duda vienen a ayudar a ser parte del diario vivir que nos vamos acostumbrando con las tecnologías, ¿verdad? Y la gente ya se está acostumbrada a despertarse con Alexia o a pedirle a Siri que le haga tal cosa. Correcto. En fin, ya son otros tiempos, ¿verdad? Y si no nos metemos de lleno todos en la era de la informática, en la era tecnológica, en la era digital, pues vamos a ir dejando de aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Hay ahorita todo eso de la realidad aumentada, y o sea, tenemos que entrarle a todo eso, ¿verdad? Y yo creo que la agenda del gobierno en cuanto a la facilitación comercial tiene que ir, y va por ahí, va encaminado en ese sentido a digitalizar todas las cosas que nos permitamos nosotros ver, que si despachamos el contenedor a las 8 de la mañana, saber a dónde está, pues por medio de GPS, si ya pasó un trámite, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con tecnología tiene que ir orientado a la productividad y a la competitividad de los países. Muy bien, llama la atención también el saldo de la balanza comercial. Ha registrado un déficit de 7.799.3 millones, que equivale a un incremento del 31.9%. Sí, es lo que también comentábamos, que ese déficit lo compensan las remesas. Casualmente las remesas superaron los 7.000 y pico millones de dólares el año pasado, y este año van a ser igual, ¿verdad? 7.700 o 7.800 millones de dólares, por ahí van a andar. Probablemente, ojalá que sean 8.000 millones de dólares en remesas, y de esa forma el país sufraga su condición de ser deficitario en la balanza comercial, ¿verdad? Que le ayuda para hacer una balanza de pagos eficiente. Hay un tema también que me llama mucho la atención, que lo hablamos con Silvia la última vez que ella estuvo acá y nos acompañó, y nos dice que en el mundo 1 de cada 5 empresas exportadoras son lideradas por mujeres. Y es una tendencia que gusta mucho, porque son empresas muy estables. Sí, bueno, de hecho, Coexport firmó un convenio con ONU Mujeres, primero para empoderar el trabajo de las mujeres y reconocer el trabajo de las mujeres y la importancia que tienen en la sociedad y en la economía, ¿verdad? Y para promover la inclusión de las mujeres en los estratos directivos, porque es ahí donde más se necesitan. Generalmente todavía las corporaciones y las empresas están lideradas en su mayoría por hombres. Entonces necesitamos que también vayan entrando cada vez más el caso de las mujeres. Y ahí sí, es un compromiso que tenemos. Creo que somos 7 u 8 organizaciones en el país que, junto con ONU Mujeres, hemos firmado ese convenio para empujar, ¿verdad? Y para facilitar desde nuestras plataformas y desde nuestros círculos de influencia a que las mujeres tomen mayores posiciones de liderazgo en la economía y en la sociedad. Ahora, hay varias iniciativas, aparte de ONU Mujeres, que están apoyando específicamente proyectos de los países que desarrollen emprendimientos o empresas ya establecidas
de mujeres, porque hay una estadística que aseguran que primero pagan más, seguros son más estables y se vuelven empresas que si hay un rendimiento es repartido, digamos, en tema de utilidad con los trabajadores. Son más solidarias. Son más solidarias. Y algunas son muy más eficientes a la hora de llevar las cuentas, ¿verdad? Y tienen un liderazgo muy bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me toca trabajar en una organización donde hay muchas mujeres. Coexport está liderado por Silvia Cuellar, una directora ejecutiva con muchos años de experiencia, y su equipo gerencial prácticamente son mujeres, ¿verdad? Entonces, son liderazgos característicos, distintos, pero también son dinámicos, muy proactivos y con todo ese sentimiento de justicia social y de compartir, ¿verdad? Así que sí, desde Coexport estamos empujando eso. También aprovechando que estamos acá, recordarles pues que como Coexport estamos por cumplir 50 años. El próximo año vamos a tener nuestra celebración de los 50 años de Coexport, de los primeros 50 años, decimos, de Coexport, en los cuales pues como gremial hemos venido interactuando, tratando de proponer políticas públicas que desarrollen la productividad y la competitividad del país, ¿verdad? Y hemos interactuado en esos 50 años desde cuando Coexport nace como un comité de exportadores en el seno de la Asociación Salvadoreña de Industriales, en la ASI. Comité de exportadores, de ahí viene Coexport. Entonces luego nos convertimos 12 años después en Corporación de Exportadores, que es la gremial, la que presido honorablemente, ¿verdad? Pero al principio nace como un comité de exportadores. Y en esos 50 años, como Coexport, hemos tenido la dicha, la suerte de interactuar con 2 gobiernos militares, con una Junta Revolucionaria de Gobierno, con un gobierno provisional, con un gobierno de la democracia cristiana, con 4 gobiernos de Arena, con 2 gobiernos del Frente y con el actual gobierno del presidente Nayib Bukele. Así que nos sentimos como contentos, satisfechos de haber podido contribuirle al país en la generación de propuestas, de políticas públicas que ayuden a fomentar la productividad, la competitividad, las inversiones, el empleo, temas de calidad, de capacitaciones que se han hecho, misiones a ferias, en fin, tanto que en los 50 años Coexport ha contribuido y que queremos celebrar en grande el próximo año. Se me salió decirlo, pero creo que vale el comercial, porque a veces vemos a las gremiales, a veces hablamos de las gremiales y no sabemos todo lo que involucra el trabajo que puede haber desde un trabajo gremial, ¿verdad? Que se da desde el voluntariado de nuestra propia junta directiva, ¿verdad? Que todos somos voluntarios, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ahora, el tema de exportar, muchos solo lo asocian con empresas muy grandes, muy sólidas, y realmente depende de la visión que alguien tenga con una micro, pequeña o mediana empresa que vaya visionando su producto, expandirlo, o sea, desde la misma, algunos dicen que desde la misma idea de negocio ya tiene que tener en mente hacia dónde quiere llegar o proyectar su producto, no necesariamente hasta que sea una gran empresa. Así es, definitivamente cuando uno nace con su proyecto como emprendedor, dijéramos, y empieza con sus productos y le va bien en el mercado local, pues debe empezar a decir, y yo siempre he dicho esto, hay que empezar por exportar a San Miguel, ¿verdad? Que es como una plaza muy importante dentro del país, pero que a veces no se alcanza a hacer cobertura de territorio local, entonces hay que buscar un buen distribuidor en el oriente del país y así irse poco a poco.
En Coexport tenemos una plataforma de capacitación que le llamamos el ABC Exportador, en el cual damos ahí todos los insumos y todos los pormenores para que las empresas se capaciten en cómo exportar desde cero, ¿verdad? En cómo preparar una factura pro forma, en cómo preparar una carta de aporte, o sea, todo lo que tiene que ver con la documentación de un exportador, en cómo prospectar un mercado, ¿verdad? Cómo escoger un cliente, cómo seleccionar un distribuidor, cómo voy a definir mis métodos de pago, cómo voy a agarrar mi flujo de efectivo para poder manejar las exportaciones. En fin, necesitamos capacitaciones y todo eso. Y desde Coexport se hace. Y definitivamente las empresas, por pequeñas que sean, tienen que tener esa visión exportadora. Y aquí, por ejemplo, en el país tenemos muchos casos, ejemplos de empresas que nacen y tienen éxito local y que luego se van a los otros mercados, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, y van sumando éxitos. Y después están en los mercados de Estados Unidos. Recuérdense que Estados Unidos, si bien es cierto, nosotros tenemos casi 2,5 millones o casi 3 millones de salvadoreños residiendo en los Estados Unidos, pero en su conjunto, con todos los demás de Centroamérica, hablamos de otro país, pues mucho más grande que cualquier país de aquí de Centroamérica. Hablaremos que, ¿cuántos 10 millones? Habrán 10 millones de centroamericanos o 12 millones de centroamericanos con el poder adquisitivo de la economía de los Estados Unidos. Entonces, ese mercado tiene que ser la meta, tiene que ser el objetivo de las empresas pequeñas que se inician, que se prospectan. ¿Por qué? Porque el salvadoreño y el centroamericano viviendo en los Estados Unidos tiene mucha nostalgia por lo que pasa aquí, ver la final de la alianza hoy es contra Jocoro, no sé. En fin, está pendiente de lo que está pasando acá y quiere también recordar lo que come, ¿verdad? Y así muchos de los productos que se exportan, alimentos a los Estados Unidos, son nostálgicos, ¿verdad? Sí. Pupusas, tamales de elote, jocotes, riguas, todo eso se exporta hacia los Estados Unidos. Entonces no hay una limitante, no hay un detente para que una empresa, por pequeña que sea, se limite en sus deseos o en sus proyectos de exportar. Visiten a Coexport y como Coexport van a encontrar un aliado, un amigo que les puede facilitar sus proyectos y asesorarles de manera eficiente y lo más que todo les puede lograr entrar a esos programas de capacitación como es el ABC Exportador. Ahí me imagino va el tema del etiquetado y normas, requerimientos, todo esto que al principio se puede ver complicado, pero después ya es como, se les hace fácil porque con cada exportación debe cumplir esta serie de requisitos. Así es, requisitos de la FDA, se hacen las auditorías, se preparan a las empresas, las que exportan alimentos principalmente, y se les prepara a las empresas, se les acompaña a que puedan tener bien todos sus procesos para que a la hora que vengan las auditorías del FDA pues se hagan correctamente y puedan ser exitosas y seguir adelante con sus proyectos de exportación. Ahora, hay productos muy buenos que se elaboran en El Salvador que no tienen solo como destino los Estados Unidos o la región. Hay algunos que ya tienen exportaciones hacia Europa, sobre todo, con productos como chocolate u otros de muy alta calidad. Cacao. Sí, hay en el caso de Europa, bueno, se exporta principalmente café, ¿verdad? Café va para Alemania, para otros mercados, se exporta miel, ¿verdad? Miel de abeja, y se exportan también, ha empezado a haber ya una exportación pequeña de productos nostálgicos, porque igual ese fenómeno de las migraciones, hoy tenemos que hay más de 50,000 salvadoreños residentes en Madrid y hay otro tanto igual, 50 o 60,000 salvadoreños residentes en Milán, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos 100,000 gentes de El Salvador o 100,000 familias salvadoreñas que están alojadas viviendo permanentemente en esos mercados y que de alguna forma van necesitando que se les abastezcan de ciertos productos que ellos demandan o necesitan, ¿verdad? Y ecuatorianos, hay una cantidad similar. Entonces muchas empresas ecuatorianas han hecho asocios con empresas salvadoreñas para llevar productos. Ahora, hay productos como el café de altura, el buen café,
que no va solo directamente al consumo nostálgico, sino que es tan buen café que por excelencia lo puede consumir de cualquier país. Así es, y hay cafés que se venden en bolsa a precios estrambóticos, ¿verdad? Porque tiene cierta certificación, o porque ha cumplido cierto proceso, o porque participó en una tasa de la excelencia, etcétera, ¿verdad? Entonces son demandados, ¿verdad? Y ahora muchas de las exportaciones de café a Europa no se hacen en grandes contenedores, sino que se hacen en pequeños batch, ¿verdad? Para determinados clientes en específico, que pueden ser cafeterías en Francia o en Bruselas, en cualquiera de esas grandes ciudades, que se acostumbran a comprar ya más por el origen, ¿verdad? Entonces compran café de Apaneca o café de Chalatenango por ciertos atributos, ¿verdad? Ahora, el tema de los servicios también que El Salvador está ofreciendo, como decíamos en el boom del tema de la pandemia, es importante. Hay empresas que dan servicio a Estados Unidos, a Europa. Se está haciendo un muy buen trabajo. Hay pequeña escala todavía, pero hay empresas que lo están empezando a desarrollar. Hay muchos call centers, por ejemplo, que están trabajando desde acá, gente que tiene sus call centers aquí en Centroamérica y precisamente en El Salvador. También ahí se ven los negocios de turismo, ¿verdad? Que es parte de los servicios. Y el turismo es uno de los renglones que también ha tenido un crecimiento, ¿verdad? Un énfasis. Ya es por tercera o cuarta ocasión que se va a hacer esta copa que se hace de Surf City, ¿verdad? Y todo lo vinculado a esa cultura del surf también ha generado y ha motivado nuevos ingresos por turismo. En fin, todo eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos exportaciones de servicios, ¿verdad? Además también hay mucho trabajo profesional que se hace desde la casa y que se documenta, que se envía. Aquí estamos hablando de arquitectos, diseñadores, una serie de gente que trabaja desde su casa y está enviando. Ahí está esa parte de la cultura de los nómadas digitales, ¿verdad? Que van y trabajan desde cualquier parte del mundo. También hay algunos salvadoreños que andan bajo esa figura trabajando pueden estar en Rusia o pueden estar en tal parte y están trabajando para otras transnacionales a distancia, ¿verdad? Bueno, conocimos casos también de jóvenes que hacen trabajo para Pixar y otras compañías también de Estados Unidos, y lo hacen desde acá. Desde El Salvador. Sí, así es. Claro, ese es un rubro también que podría explotarse más. Sí, son todas las áreas de oportunidad para crecimiento de los jóvenes, ¿verdad? Que el país se pueda capacitar más, que podamos crecer con el idioma inglés, que podamos, porque a veces hay, por ejemplo, yo supe de un día que vino un call center, pero no teníamos las habilidades de inglés que ellos necesitaban, porque era un inglés más especializado, y entonces se fueron a Costa Rica, ¿verdad? Entonces necesitamos que realmente el énfasis en los programas de estudio con el inglés sean parte ya de los programas educativos desde primaria, ¿verdad? Ahora, ese es un tema también en la cual tiene que ingresar, por ejemplo, INSAFORP u otros programas para ver qué es lo que se está necesitando también de capacitación de mano de obra ante una nueva demanda que podamos tener. Así es, y ahí también el reconocimiento a INSAFORP, que ha sido, pues dijéramos, una piedra angular en la capacitación para toda la fuerza laboral del país, ¿verdad? Y recientemente también CAMTEC le entregó un reconocimiento a Ricardo Montenegro como presidente de INSAFORP, y un saludo de parte nuestra porque es nuestro aliado y socio estratégico en Coexport, con quien también pues facilitamos muchos de los procesos que hacemos. Igualmente un reconocimiento muy especial y un saludo muy especial a toda la cooperación internacional que todo el tiempo pues ha estado de la mano con los proyectos de Coexport, y que si no fuera por la cooperación internacional muchas veces pues no se pudiera llevar a cabo los proyectos que tenemos, principalmente de capacitación de sectores específicos para llevarlos a determinados mercados o a nichos especializados que hemos venido trabajando también de la mano con la cooperación internacional, ¿verdad? Muy bien, no quiero finalizar la entrevista sin antes que nos comente un poco qué se tiene planeado para el próximo año en lo que ya adelantábamos de la celebración de los 50 años. Pues estamos ahí queriendo hacer algo a lo grande, ¿verdad? Celebrar algo a lo grande con Coexport. Todavía no tenemos bien definido todo el menú de eventos que vamos a tener, pero sí, ténganlo por seguro que va a haber mucha actividad para reconocer y celebrar estos 50 años de trayectoria de nuestra gremial, que como dije en un principio, pues
Desde 1973 venimos proponiendo políticas públicas pues, que mejoren la productividad, que mejoren la competitividad del país, que promovamos las exportaciones, las inversiones y al final que generemos los empleos que el país necesita para salir adelante, ¿verdad? Eso es fundamental. Por otro lado, también yo no quisiera dejar pasar la oportunidad sin tocar un poco el tema de la agenda verde, ¿verdad? Que el país y todos los países en Centroamérica, no solamente El Salvador, todos los gobiernos, la sociedad civil, las gremiales empresariales, todos debemos de empezar a ayudar a tener más conciencia con la agenda verde, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con reciclar, con el uso de energías alternativas, con más paneles solares, con más motores ahorradores, a ser más eficientes en todo, ¿verdad? Pues yo sé que muchas empresas aquí ya están reciclando plástico y lo están llevando en mejores de procesos. Entonces, que todos tengamos más conciencia de que somos una región rica, pero que también padecemos mucho con las tormentas y estamos muy proclives, somos muy vulnerables a los efectos del cambio climático y que todo está en que podamos nosotros tener esa conciencia de poder trabajar más amigablemente con el ambiente para hacer que nuestro crecimiento económico sea más sostenible en el tiempo y que no dependamos de la ayuda, ¿verdad? Sino que nosotros vayamos generando pues nuestro propio destino. Y el cambio depende de todos, no hay que esperar políticas específicas o que alguien más lo haga, depende de cada uno de nosotros. Así es, así y ya en las empresas estamos implementando muchas tareas de reciclaje, sí. En las colonias pues ya estamos reciclando y separando todo los desechos, el buen manejo de los desechos es sumamente importante, el reuso de las aguas lluvias, ¿verdad? O sea, captar aguas lluvias para lavar los carros, para hacer regado de plantas, etcétera. Entonces, que empecemos a ver de que tenemos que ser más amigables con el medio ambiente. Estaba leyendo un reporte del Banco Mundial y se estima que todo el mundo va a poder perder como el 10% del PIB para el 2030 por los temas derivados del cambio climático, ¿verdad? Dijéramos, por una mala gestión del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, saber de que nosotros podamos involucrarnos en campañas de reforestación, por ejemplo, ¿verdad? De ir creando más bosques, ¿verdad? De evitar la tala desproporcional de árboles que al final nos afectan a todos, ¿verdad? Ese es el tema que sí no podríamos dejar sin dejar pasar la oportunidad de mencionarlo acá en la entrevista. Muy bien. Marvin, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, un placer. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y por supuesto su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.